Un padre dedicado ha dedicado su vida a cuidar de su hija paralizada durante 2 décadas. Se le erizó la piel cuando se dio cuenta de que cosas extrañas estaban ocurriendo en su hogar en un día extraño. El estridente sonido de la alarma interrumpió bruscamente el sueño de Francisco. Al levantarse de la cama, escuchó el suave crujido de sus huesos, un recordatorio audible de sus 60 años de vida. Sin embargo, no permitió que el peso de los años lo detuviera. Después de un breve ritual matutino de higiene y vestimenta, fue al cuarto de su vecina para despertar a su hija de 30 años, Carmen. Ella enfrenta los desafíos de una condición de inmovilidad en las piernas que resultó de un trágico accidente desde los 5 años. Francisco siempre ha ayudado a Carmen. Francisco tocó delicadamente el hombro de Carmen para despertarla. Ella respiró suavemente antes de abrir los ojos por un corto tiempo. Su mirada reflejaba una inocencia y pureza que la hacía parecer tener aún 5 años. Era una dulzura eterna que el tiempo no pudo borrar. Francisco llevó a Carmen al baño y la ayudó a moverse hacia la silla de ruedas que ya estaba al lado de la cama. La llevó a la cocina para preparar su almuerzo diario, después de la higiene y el cambio de ropa. Francisco cuidaba de Carmen a través de una rutina meticulosamente organizada, mostrando el fuerte vínculo entre padre e hija. Tenía una habilidad especial para mover a Carmen con delicadeza, evitando causarle molestias, y sabía exactamente cómo alimentarla suavemente, deslizando cuidadosamente la comida hasta sus labios. Francisco notó un destello distintivo en la mirada de Carmen durante el desayuno, que indicaba una sonrisa tímida. Se sorprendió al ver los dedos de Carmen moviéndose suavemente bajo la mesa. Francisco estaba seguro de lo que sus ojos veían, a pesar de este simple gesto. Una costumbre para Carmen era salir al aire libre para disfrutar del sol de la mañana. Ambos se divirtieron mucho recorriendo el jardín, disfrutando de la brisa fresca y de la libertad que supone el contacto con la naturaleza. Francisco estaba atento a Carmen ese día específico y buscaba cualquier indicio extraño. Observaba los sutiles movimientos de los dedos de Carmen y el cambio casi imperceptible en su posición en la silla. Francisco permaneció despierto toda la noche, perdido en sus pensamientos, mientras Carmen ya descansaba en su cama. Comenzó a preguntarse cómo estaba realmente la situación de Carmen. ¿Habría simulado su parálisis todos estos años por alguna razón inexplicable? Aunque se reprendió inmediatamente por tal pensamiento, la duda ya se había instalado en su mente. Francisco se levantaba todos los días al amanecer con una disposición inquebrantable, a pesar de las molestias comunes de sus 60 años. El dolor emocional que experimentaba era mucho mayor que el dolor físico que sufría. Después del trágico accidente automovilístico que mató a su esposa y otra hija, Francisco solo vivía con Carmen. Desde ese fatídico día, dedicó todas sus horas a cuidar de Carmen, que sufrió graves lesiones y no pudo mover las piernas. Carmen se sometió a varias evaluaciones médicas, pero todos los especialistas estuvieron de acuerdo en que no podría volver a caminar. Francisco aceptó esta realidad sin dudarlo, confiando en la experiencia de los médicos. Una vez más, un instinto interno, alimentado por sensaciones inusuales que no podía ignorar, lo incitaba a permanecer vigilante. Exhausta, Carmen entró a su habitación y se preparaba para otro día de cuidados intensivos, pero este día prometía ser diferente a los demás. Francisco entendía profundamente a su hija y lograba entender cada movimiento y expresión de su rostro. El brillo extraño en los ojos de Carmen y el suave movimiento de los dedos de los pies indicaban a Francisco que algo importante estaba a punto de suceder. Francisco se dirigió al baño para realizar su rutina diaria de higiene personal, sintiendo la frialdad de la cerámica bajo sus pies, moviéndose con la lentitud que los años le habían impuesto. Luego fue al cuarto de Carmen para despertarla y prepararla para el meticuloso ritual de levantarla, higienizarla y vestirla, que había hecho durante años. Francisco intentó infundir un tono de optimismo en su voz al saludar a Carmen, al abrir las cortinas, para que los primeros rayos del sol bañaran la habitación. Carmen protegió sus ojos de la repentina claridad, mientras el entorno a su alrededor estaba desordenado con sábanas usadas y su cabello completamente despeinado.
Francisco suspiró resignado y condujo a Carmen al baño, colocándola cuidadosamente en la silla de ruedas. Con respeto y protección a la dignidad de su hija, la desvistió con delicadeza, esforzándose por no mirar las marcas de sus lesiones. La colocó con precaución bajo la regadera, donde el agua tibia la cubría, y ella gimió involuntariamente. Buscando tranquilizarla, Francisco la consoló diciendo: «No te preocupes, casi hemos terminado». Después de un baño cuidadoso con enjuague y secado, la vistió y peinó con la habilidad y ternura adquiridas a lo largo de los años, demostrando su amor incondicional y paciencia infinita. Francisco trató de transmitir optimismo en su voz al abrir las cortinas y permitir que la luz inundara la habitación. Saludó a Carmen con un «buenos días», y Carmen respondió con un gruñido, protegiendo sus ojos del brillo invasivo. El ambiente estaba desordenado, con el cabello de Carmen alborotado y las sábanas desordenadas. Francisco suspiró resignado y ayudó a Carmen al baño, colocándola en la silla de ruedas. La puso bajo la regadera y retiró cuidadosamente sus ropas, evitando mostrar las cicatrices en su cuerpo. El agua tibia tocando la piel de Carmen arrancó un gemido de ella. Francisco la tranquilizó diciendo: «No llores, ya casi hemos terminado». Después del baño, la secó, la vistió y le peinó el cabello con la misma delicadeza, adquirida por años de experiencia. Carmen miró perdida y murmuró algo a Francisco, quien la levantó de la silla con cuidado y la llevó a la cocina. La alimentó con paciencia y limpió su boca cada vez que fue necesario. Francisco empezaba a preocuparse por esta rutina, aunque cariñosa. Francisco regresó al cuarto de Carmen y, mientras ella veía la televisión en la sala, revolvió algunas cajas antiguas, llenas de fotos, recortes de periódicos y artículos sobre el incidente ocurrido hace 20 años. Estaba en busca de algo que pudiera confirmar o negar sus sospechas. Al mirar las imágenes de su esposa y otra hija, ambas víctimas fatales del accidente, sintió un profundo pesar. Entre las cosas que encontró, estaba un pedazo de papel que detallaba el accidente. La colisión entre el auto conducido por su esposa y un camión. Carmen estaba en el asiento trasero, siendo la única sobreviviente, pero quedó paralizada. Francisco pensó en cómo sus dudas surgieron después de tanto tiempo, recordando el dolor que sintió en esos días en el hospital y las lágrimas de Carmen. Tal vez solo fuera el resultado de la exhaustión acumulada, pensó. Francisco almorzó con Carmen después de reorganizar los artículos y recoger los vestigios de su búsqueda, siguiendo la rutina diaria. Posteriormente, experimentó un fuerte dolor de cabeza, lo que lo llevó a recostarse brevemente junto a Carmen para descansar. Hasta más tarde en el día, él continuó durmiendo. Cuando se despertó, una visita al cuarto de Carmen reveló una situación preocupante en la que ni la silla de ruedas ni ella estaban donde deberían estar. La repentina ausencia lo dejó desanimado y lo impulsó a buscar rápidamente por la casa hasta que la encontró en el patio, observando las plantas. Francisco, con la voz teñida de nerviosismo, preguntó: «¿Qué estás haciendo aquí, Carmen?». Carmen estaba claramente sorprendida por la pregunta, y miró a Francisco con una mirada confusa, tratando de articular palabras que no formaban frases comprensibles. Carmen parecía indiferente a su propia capacidad de levantarse de la cama sin ayuda, como Francisco notó. Después de una calma entre ambos, él la llevó de vuelta al interior de la casa y la colocó frente al televisor. Allí, ella permaneció en silencio el resto del día. Francisco estuvo despierto toda la noche debido a los eventos recientes. Pensó que Carmen podría haberse sentido perturbada por haberla encontrado. Es posible que Carmen haya ocultado sus sentimientos o su situación todo este tiempo. ¿Cómo podría Francisco simplemente ignorar estas sospechas? Con la salida del sol, adoptó una nueva posición. Durante la semana, Carmen recibió asistencia de una enfermera que la visitaba ocasionalmente y aprovechó para hacer algunas compras. Luego, adquirió pequeñas cámaras ocultas para monitorear a Carmen mientras estaba fuera. Francisco sentía una necesidad urgente de desentrañar los misterios que rodeaban a su hija, a pesar de estar molesto por dudar de ella. Mientras Carmen descansaba,
Instaló las cámaras ocultas en los espacios principales de la casa y las conectó a una tableta en su habitación. Esto le permitió monitorear todos los eventos sin que Carmen supiera que la estaba observando. Francisco estaba ansioso por responder las preguntas que le impedían dormir. Francisco estaba nervioso y rápidamente revisó las imágenes en la tableta al despertar. No notó ningún comportamiento extraño al observar las grabaciones de la noche. Carmen permanecía indiferente en su cama, como solía hacer. Francisco comenzó a cuestionarse si estaba exagerando en sus preocupaciones cuando se sintió más calmado. Carmen se despertó y siguió acostada, mirando hacia el techo. «Buenos días, Carmen. Es hora de levantarse», saludó Francisco, abriendo las cortinas. Carmen parpadeó confundida y pronunció algunas palabras inaudibles cuando entró la luz. Francisco la llevó al baño para que se lavara y luego la colocó en su silla de ruedas. No notó ningún cambio en su comportamiento mientras cuidaba de Carmen, bañándola y vistiéndola, mientras ella se mostraba tan apática y ajena como de costumbre. Después del baño, la llevó a la cocina para hacerle el desayuno y después de limpiar su boca, la puso frente al televisor. Aunque se sentía un poco ridículo por sospechar de su propia hija, regresó a su habitación para revisar las cámaras. El descubrimiento que hizo en las grabaciones fue completamente inesperado. Cuando Francisco se fue, Carmen dejó de murmurar y su expresión cambió a una de claridad y conciencia. Se levantó con fuerza y caminó hasta el baño, donde se pasó las manos por la cara y el cabello, como si estuviera evaluándose a sí misma. Después de eso, regresó a la silla de ruedas y mantuvo su expresión inexpresiva hasta que Francisco regresó. Él estaba furioso. Su sospecha era razonable. Carmen lo había engañado todo este tiempo. Pero ¿cuál era la razón? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿La farsa comenzó después del accidente? ¿O ella ya simulaba la parálisis anteriormente? Francisco estaba inmerso en un torbellino de emociones, consumido por la ira, la confusión y la desesperación. Francisco pensó en encender un cigarro para relajarse, a pesar de haber dejado de fumar años atrás. Necesitaba recopilar más pruebas antes de enfrentarse a Carmen. Dedicó todo el día a observar a Carmen usando la tableta y haciendo cosas que son imposibles para ella en su condición, como estirar las piernas, ponerse de pie al lado de la refrigeradora y usar muebles. Francisco no podía creer la revelación, ya que había cuidado de Carmen durante 10 años creyendo que no podía caminar. Se sintió traicionado y comenzó a preguntarse si Carmen se había estado burlando de él todo ese tiempo. Francisco se mantuvo despierto esa noche y reflexionó sobre el próximo paso a tomar mientras Carmen dormía. Una parte de él quería confrontar a Carmen de inmediato y exigir explicaciones, mientras que su mente más racional le aconsejaba ser cauteloso y recopilar más pruebas antes de tomar cualquier decisión. Incluso pensó en buscar ayuda legal. La ira de Francisco había cedido ante la tristeza al amanecer. Francisco reflexionó profundamente sobre cómo evolucionaba la situación. Cómo su hija, que alguna vez fue tan feliz y animada, podría haberse transformado hasta el punto de sostener una historia tan larga. Recordaba a la joven Carmen, siempre radiante. ¿Qué circunstancias habían moldeado a esa niña inocente en una adulta capaz de cometer tal engaño? Francisco llegó a esta encrucijada y decidió cambiar su enfoque. Decidió que, en lugar de seguir excavando en busca de más mentiras, buscaría comprender las razones detrás del acto de Carmen. Buscando ver más allá de la supuesta invalidez que ella proyectaba, trató a Carmen con una amabilidad renovada ese día. Intentó hablar con Carmen durante el almuerzo y preguntarle qué quería. Cuando Francisco notó una sombra de tristeza en los ojos de Carmen, ella solo murmuraba incoherentemente. En lugar de limitarla a la rutina habitual frente al televisor después de la comida, optó por llevarla al aire libre para disfrutar de la luz del sol. Allí compartió recuerdos de la infancia de Carmen, recordando los juegos, travesuras y risas contagiosas que marcaron aquel periodo. Además, habló sobre la madre de ella y cómo Carmen era amada por muchas personas. Carmen no dijo nada, pero una lágrima rodó por su rostro. Francisco apagó las luces y colocó a Carmen en la cama, cubriéndola delicadamente.
Francisco ya no estaba interesado en las grabaciones, incluso si la tableta seguía funcionando. Ahora, su mayor deseo era restablecer la conexión que había perdido con Carmen. Dedicó más tiempo a su hija, llevándola al parque, leyéndole cuentos infantiles y hojeando álbumes de fotos antiguas con ella. Francisco notó un cambio notable. Carmen parecía más interesada y atenta. En un momento importante, Carmen dijo suavemente, «Mamá, papá», mientras miraban una foto de ambos en el álbum. Francisco se emocionó profundamente con esas palabras, ya que era la primera vez que Carmen se expresaba de manera clara y significativa en años. «Te amo», dijo con emoción mientras abrazaba a Carmen, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento Francisco se dio cuenta de que establecer una conexión con su hija era más importante que descubrir cualquier mentira. Estaba convencido de que con el tiempo, Carmen se abriría para hablar sobre su condición física. La situación adquirió un nuevo significado como resultado de esta comprensión. Más que nunca, quería pasar tiempo con su hija. Francisco sintió una sensación de esperanza en su corazón por primera vez en mucho tiempo. La relación entre Francisco y Carmen se fortaleció significativamente con el paso de las semanas. Carmen se volvió gradualmente más comunicativa y expresiva, bajo el cuidado y la atención de su padre, llegando incluso a pronunciar algunas palabras de nuevo. En respuesta a estos cambios, Francisco dejó de vigilar a Carmen a través de cámaras ocultas, reconociendo que continuar haciéndolo no era ético. Francisco estaba decidido a restaurar la confianza entre ellos y comenzó a relacionarse con Carmen de manera más directa, sin usar ningún dispositivo de vigilancia. La llevó al jardín para disfrutar de la luminosidad y el calor de la temporada primaveral después del desayuno. Los pájaros cantaban a su alrededor, y el cielo era de un azul claro y acogedor. Admirando el escenario, Francisco comentó, «¿No es un día espléndido, hija?». Carmen abrió los ojos y murmuró algo que Francisco no pudo escuchar. Reconoció que superar sus obstáculos internos requeriría tiempo y paciencia. Carmen regresó al interior de la casa y pasó frente a un espejo para observarse, aparentemente más consciente de sí misma. Francisco la animó diciendo, «Te ves hermosa», enfatizando la rebeldía juvenil en su cabello. Carmen volvió su mirada hacia él y esbozó una breve sonrisa, mostrando que estaba emocionada. Después del almuerzo, Carmen agarró firmemente el brazo de Francisco y dijo con voz tenue, «Papá», mientras Francisco pensaba que ella debería descansar en su habitación. No se dirigía a él de esa manera desde hacía años, y eso tocó profundamente el corazón de Francisco. Percibiendo la importancia de ese momento, preguntó, «¿Qué sucede, hija mía?». Carmen señaló hacia la ventana y regresó al jardín. Antes de dedicarse a colgar la ropa en el tendedero, Francisco la acompañó hasta allí, cerca de los parterres de rosas, sugiriéndole que lo llamara si necesitaba algo. Francisco corrió hacia el ruido en el patio temiendo que Carmen hubiera caído. Sin embargo, la escena que se desenvolvió ante sus ojos no era lo que esperaba. Carmen estaba de pie junto a la pared con la silla de ruedas volcada. Todas las evidencias sugerían que había enfrentado un obstáculo en su intento de aventurarse sola. Al ver a Francisco, Carmen estaba claramente perturbada. Tomado por la incredulidad, preguntó, «¿Puedes caminar, hija mía?». Carmen se quedó quieta, mientras sus piernas temblaban fuertemente. Francisco corrió rápidamente para ayudar a Carmen cuando ella cayó al suelo. Carmen, abrumada por la situación, evitaba mirar a su padre mientras sus labios temblaban. Francisco trató de calmarla, diciendo, «No te preocupes, no estoy enollado», en un tono tranquilizador. Sin embargo, insistió, «Es esencial que me cuentes qué está pasando». Carmen resistió al llamado de su padre y solo negó con la cabeza, permaneciendo en silencio. Francisco enfrentó la situación con seriedad y dijo, «Sé, Carmen, que me has engañado todos estos años sobre tu parálisis. Necesito entender por qué». Carmen rompió en llanto bajo la presión de esas palabras. Francisco la reconfortó gentilmente, abrazándola con la ternura de un niño. Cuando se recuperó, Carmen se disculpó y comenzó su confesión.
Al despertar en el hospital después del accidente que mató a su madre, dijo que no podía moverse. Aunque los médicos creían en su recuperación, no hubo progreso en los meses siguientes. Su estado empeoró cuando se preocupó por otros niños de manera piadosa, llevándola a una depresión extrema frente a la incapacidad percibida. Por otro lado, cuando se dio cuenta de que podía mover los dedos de los pies un día, eso le dio un poco de esperanza. A partir de ahí trabajó en secreto con sus piernas hasta que pudo ponerse de pie y caminar. Sin embargo, la condición de parapléjica de Carmen ya se había arraigado profundamente en su personalidad, lo que atraía la simpatía de los demás y le impedía cumplir con sus obligaciones escolares y sociales. Incluso después de salir del hospital, continuó con la farsa. Lo que comenzó como una mentira breve, inexplicablemente se desarrolló con el tiempo. Aunque sentía mucha culpa por engañar a Francisco, el miedo de revelar la verdad lo superaba. Francisco se quedó impactado cuando terminó su historia. Le dijo a Carmen que debería haberle contado antes, pero insistió en que lo importante era que él y Carmen estaban al tanto de la verdad y que estaban juntos para enfrentar cualquier cosa que sucediera. Después de sentirse mejor, Carmen se lanzó a los brazos de su padre y rompió en llanto. Francisco la tranquilizó diciendo que enfrentarían las consecuencias juntos. Después de la cena esa noche, pasaron más tiempo conversando, reconstruyendo el puente de complicidad y confianza que había sido destruido. Francisco reiteró su comprensión y amor incondicional, sin juzgar. Carmen continuó compartiendo sus miedos y preocupaciones. Con el objetivo de ayudar a Carmen a recuperar su fuerza y estabilidad en las piernas, Francisco decidió programar consultas con un fisioterapeuta y una psicóloga. Al día siguiente, Francisco tuvo una cita vespertina con Alice, una psicóloga famosa, y planeó que Carmen comenzara la fisioterapia 3 veces por semana. Carmen se puso nerviosa al escuchar sobre las obligaciones médicas, especialmente la idea de trabajar con un terapeuta especializado en rehabilitación. Aún así, nerviosa, aceptó participar en las sesiones. Después del desayuno, Francisco y Carmen conversaron sinceramente. Él reconoció que Carmen estaba preocupada por los cambios significativos que le esperaban, pero enfatizó que era importante que ella tuviera fuerza y determinación para superar las dificultades y decepciones que se había impuesto. Francisco insistió en que la etapa más difícil era admitir la verdad, pero también prometió que, juntos, superarían este proceso para un futuro mejor. Francisco aseguró conforto y seguridad diciendo, «Ahora, estoy aquí para ofrecerte todo el apoyo necesario. No estás sola». Estas palabras conmovieron a Carmen, quien expresó su gratitud y su deseo de cambiar. Estaba decidida. «Voy a intentarlo. Ya no puedo seguir viviendo en esta ocultación». Carmen dejaba su casa llena de expectativas y emociones por primera vez en este momento decisivo. Francisco, siempre calmado y gentil, la ayudó a acomodarse en el auto y la tranquilizó diciendo que la doctora Antonia era muy comprensiva y generosa. Como si estuviera redescubriendo el mundo, Carmen observaba el mundo exterior con una atención renovada y maravillada. Al llegar a la consulta, fueron recibidos muy cordialmente por la doctora Antonia, lo que de inmediato les dio un sentimiento de acogida y seguridad. Tenía una apariencia amigable y acogedora. Se aseguró de que Carmen estuviera en un ambiente seguro para expresarse, y la recibió con un cálido, «Encantada de conocerte, Carmen». Aunque inicialmente reservada, Carmen se acomodó en su silla con la sonrisa alentadora de la doctora Antonia y se sintió más cómoda. La doctora Antonia alentó a Carmen a expresar sus sentimientos sin reservas después de asegurarle que estaban en un lugar seguro y sin juicios. Ella sugirió, «Aquí podemos hablar de cualquier cosa que te esté pesando en el corazón. ¿Está bien?». Carmen asintió, sintiéndose más a gusto. Carmen rápidamente estableció una conexión de confianza con la doctora Antonia, revelando sus sentimientos de vergüenza, miedo y vulnerabilidad durante casi 2 horas de conversación. Se explicó cómo estas emociones la llevaron a simular la enfermedad y cómo esto desencadenó un ciclo vicioso difícil de detener. La psicóloga escuchó atentamente, haciendo preguntas pertinentes y enfatizando que, a pesar de sus errores, Francisco también participó en la sesión,
recibiendo instrucciones precisas sobre cómo ayudar a Carmen de manera adecuada sin sobrecargarla. Reiteró su determinación de permanecer a su lado incondicionalmente. Era hora de comenzar un proceso de autodescubrimiento y curación. Después de que la sesión terminó, la doctora Antonia elogió a ambos por ser abiertos y planeó reuniones semanales para continuar el tratamiento. Después del diálogo, Carmen se recuperó y Francisco se sorprendió al decir: «No fue tan difícil como imaginaba». Después del almuerzo, Carmen expresó su acuerdo y se sintió verdaderamente esperanzada por primera vez en años. Luego, asistieron a la primera sesión de fisioterapia con Alejandro. La consulta estaba equipada con varios dispositivos para ejercitar diferentes partes del cuerpo, preparando el escenario para el comienzo de la recuperación. El fisioterapeuta Alejandro parecía ser una persona fuerte y animada, pero también muy amable. Examinó minuciosamente a Carmen y descubrió que tenía atrofia muscular debido a la falta de actividad durante mucho tiempo. También afirmó positivamente que el entrenamiento adecuado puede mejorar todo. Luego comenzaron una serie de ejercicios suaves que trabajaban la flexibilidad y el fortalecimiento. Además, a pesar de saber que Carmen se fatigaba fácilmente, Alejandro la orientó a continuar practicando en casa. Francisco estaba orgulloso de su hija y se emocionaba con cada pequeño avance que ella hacía. Alejandro aconsejó a Carmen aumentar su ingesta de proteínas para ayudar en la recuperación y el crecimiento muscular. A pesar del cansancio, Carmen le contó a su padre todos los detalles de los ejercicios que había hecho cuando regresaron de la consulta. Ella estaba optimista y pensaba que pronto podría permanecer de pie sin temblar y eventualmente dar algunos pasos. Francisco estaba feliz de ver a su hija tan motivada y llena de esperanza. El camino hacia la recuperación era largo, pero Francisco y Carmen estaban firmemente comprometidos con él. Carmen se quedó dormida temprano esa noche porque estaba cansada de las actividades del día. Entonces, Francisco llamó a la señora Rosalía, una enfermera que ya había ayudado a la familia, y le dijo que sus servicios ya no serían necesarios. La enfermera se sorprendió con la noticia, pero entendió y respetó la decisión de Francisco, quien creía que era el momento adecuado para que Carmen dejara atrás más vestigios de su pasado y avanzara hacia la independencia. Al día siguiente, Carmen mostró progresos evidentes. Podía permanecer de pie y caminar con confianza. Además, la terapeuta notó una notable mejora en el ánimo y la autoestima de Carmen, ambos indicativos significativos de su recuperación psicológica. Sin embargo, el camino hacia la curación estaba lleno de desafíos. Carmen experimentó momentos de descontento, especialmente después de una sesión de fisioterapia más difícil, lo que la llevó a regresar a casa enojada y a aislarse en su habitación. Al día siguiente, Francisco se preocupó al notar que la habitación de Carmen estaba vacía. Rápidamente llamó a las autoridades y comenzó una búsqueda desesperada de su hija. Pasó horas dolorosas sin saber de ella. Carmen estaba cerca de una plaza. Parecía confundida, pero segura, afortunadamente. Al encontrarse nuevamente, la joven dijo que lamentaba haber huido de manera impulsiva, y Francisco la recibió en sus brazos, sintiéndose aliviado de tenerla de vuelta. Francisco reconoció que era necesario ayudar a Carmen a desarrollar su confianza y autoestima después de este incidente. Decidió llevarla a diferentes entornos públicos para ayudarla a recuperarse y adaptarse. El objetivo era hacer que se familiarizara con el mundo exterior y ayudarla a manejar la ansiedad que era tan común en esta fase de transición. Con el paso del tiempo, Carmen comenzó a sentirse más cómoda cuando estaba con otras personas y aprendió a controlar mejor sus emociones. La doctora Antonia desempeñó un papel importante en este proceso, ya que le enseñó a reconocer que los retrocesos son una parte natural de la recuperación. Carmen sintió un sentido de seguridad y estabilidad emocional como resultado del apoyo continuo de la terapeuta. Carmen se adaptó rápidamente a la nueva vida. Francisco contribuyó significativamente a su recuperación ofreciéndole una silla de ruedas más compacta para ayudarla a moverse al aire libre. Además, el fisioterapeuta Alejandro agregó pesas y bandas elásticas a las sesiones, acelerando el progreso de Carmen.
Alejandro sugirió a Francisco que alentara a Carmen a intentar caminar sin apoyo cuando alcanzara el hito de mantenerse de pie y caminar con la ayuda de un andador. Obviamente, Francisco quedó sorprendido con la idea y la compartió con Carmen. Ella fue motivada por el apoyo y la confianza de su padre y del equipo de rehabilitación para aceptar el desafío, a pesar de su nerviosismo inicial. Francisco ofreció aliento y protección a Carmen, sosteniendo sus manos en la gran sala. Ella dio sus primeros pasos, apoyada por su padre y profundamente inspirada. Con más confianza, Carmen comenzó a caminar con más fuerza, hasta que, en un momento de valentía, se soltó de Francisco y atravesó la sala por sí misma. Para ambos, alcanzar este hito marcó un punto de inflexión significativo en el viaje de recuperación de Carmen. Con el paso de los días, se volvió más independiente, moviéndose por la casa y el jardín sin necesidad de asistencia constante. Carmen estaba claramente recuperando gran parte de su independencia, aunque Francisco la seguía acompañando a las sesiones terapéuticas. Carmen expresó su deseo de vivir sola en un día tranquilo mientras compartían una taza de té. Francisco se sorprendió por la declaración repentina y recordó que Carmen aún estaba en una fase de recuperación y podría necesitar ayuda adicional. Carmen afirmó con determinación que quería comenzar un nuevo capítulo en su vida, destacando su deseo de ser autosuficiente. Necesito intentar vivir por mí misma ahora que tengo esta capacidad. No quiero depender siempre de ti. Carmen, nunca has sido ni serás una carga para mí. Estoy aquí para apoyarte todo el tiempo que sea necesario, dijo Francisco, sujetando su mano con delicadeza y mirándola con admiración y amor paterno. Pero si crees que estás lista para seguir tu propio camino, quiero que sepas que tienes todo mi apoyo, continuó él, con la voz cargada de emoción. Se abrazaron en este punto, representando el amor y el apoyo incondicionales que marcaban la relación padre-hija. Francisco se encontraba dividido entre dos sentimientos: orgullo por la determinación de Carmen y pérdida ante la inminencia de su partida, después de años de desafíos y éxitos que compartieron juntos. Sin embargo, él sabía lo importante que era permitir que Carmen siguiera su propio camino y viviera su vida plenamente. Con el tiempo, Carmen se convirtió verdaderamente en el pájaro libre que Francisco mencionaba frecuentemente. Conoció a un compañero, se casó y comenzó a construir su propia historia de amor y autodeterminación. Una noche tranquila, Francisco tuvo un sueño intenso con su difunta esposa. En el sueño, ella lo abrazaba con cariño y le dedicaba una sonrisa llena de gratitud y amor, una mirada que él estaba seguro de recordar. Expresaba su agradecimiento por todo lo que Francisco había hecho y se sentía orgullosa de la perseverancia y el celo que él había demostrado al criar a Carmen. Francisco se sintió en paz con ese sueño y sintió que había cumplido su deber, con la aprobación oculta de su amada esposa. Por favor, déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión aquí abajo, como señal de que él había seguido el camino correcto, a pesar de los obstáculos e incertidumbres al criar a Carmen con tanto amor.